Bueno, le voy a explicar el laboratorio del día de hoy. Es el laboratorio número 5 que trata sobre ductilidad del cemento asfáltico. Y el laboratorio número 6 también vamos a llevar hoy día, que es el de recuperación del cemento asfáltico. Primero vamos a ver el tema de ductilidad. Bueno, las normas que siguen son la Ashton T51 y la ACTM D113. Aquí tenemos un poco de la descripción del ensayo, de lo que consiste, ¿no? El objetivo de este ensayo es el de determinar la ductilidad de materiales bituminosos. Esto debido al alargamiento expresado en centímetros que expresa un betún asfáltico, al ser estirado en condiciones normalizadas a 25 grados centígrados, que vendría a ser la temperatura de ensayo, y una velocidad constante de 5 centímetros por minuto, que vendría a ser esto acá. Tenemos aquí un molde en el que se le aplicó cemento asfáltico y este molde se empieza a estirar constantemente hasta que este material llega a romperse. La velocidad con la que se estira es la que decimos acá, ¿no? 5 centímetros por minuto. En este equipo, que ustedes ya lo han visto, es en el que hemos estado haciendo los baños María, ¿no? El fundamento teórico de esto es sobre las propiedades que tiene, que es la ductilidad, ¿no? Ustedes ya han visto supongo que ductilidad en la carrera, que es la representación de un material. Bueno, aquí tenemos una especificación más clara, ¿no? A, B y C, que nos representa cuando un material es dúctil o es frágil. Aquí podemos ver un resumen más, dice, el material dúctil es cuando la relación entre el alargamiento longitudinal producido por una tracción y la disminución de la sección transversal es muy elevada. Cuando un material es dúctil quiere decir que puede llegar a estirarse hasta el punto que no llega que llega a resistir hasta tal punto que recién se logra romper, ¿no? Entonces puede resistir grandes fuerzas sin llegar a romperse fácilmente, ¿no? En la primera figura podemos nosotros observar una fractura frágil, es decir, que cuando yo apliqué una fuerza, por decir aquí, de tracción, aquí el material se logró fisurar al momento, ¿no? En cambio, el B es una fractura dúctil, que dice que primero se deforma un poco y ahí recién se rompe, ¿no? Por último, el C, que vendría a ser una ruptura totalmente dúctil, debido a que se estira y se deforma altamente. Bueno, esto es muy común usarlo en la construcción. Cuando uno construye con hormigón armado, tiene en consideración que un material sea dúctil, ¿no? El hormigón armado tiene que ser dúctil para que si en algún momento llegara a fallar, nos llega a avisar. ¿Cómo nos va a avisar? Con fisuras en nuestras columnas o en nuestra vía cadena, ¿no? Si llega a suceder esto, el material significa que está por caerse, no por romperse. Entonces primero nos va a avisar, van a ocurrir fisuras y se va a empezar a deformar. Las fallas normalmente en las columnas no son dúctiles, ¿ya? En las columnas si llega a fallar normalmente es peligroso, se cae al momento, ¿no? Pero siempre nosotros tomamos en cuenta eso en la construcción. Un momento. Ya. Bueno, los materiales que vamos a estar viendo acá van a ser el cemento asfáltico, es lo que vamos a utilizar. Como desmoldante tenemos la glicerina y talco, que ya hemos ocupado para hacer el ensayo de anillo y bola. El cloruro de sodio, que vendría a ser la sal, o alcohol etílico, que esta sustancia va a ser para poder nosotros controlar la densidad de nuestra agua. Más adelante más adelante le voy a explicar por qué. Y los equipos vendría a ser esto, ¿no? Vendríamos a tener un molde con su placa base y sus briquetas, que vendrían a ser las que están aquí a los costados. Aunque también le dicen briqueta al resultado, ¿no? Al material que va a estar aquí vaciado en estos moldes. Tenemos aquí especificaciones de medida de todas estas distancias para estos moldes.
que están dentro de la normativa, ¿no? También en equipo tenemos lo que viene a ser el ductilímetro, que es este equipo de acá, que nos va a servir para poder nosotros mover nuestro material o hacer el estiramiento a una velocidad controlada. Y el equipo del baño termostático, ¿no? Que también se puede ocupar en el mismo ductilímetro, ya que este en sí tiene un baño María incorporado, ¿no? El procedimiento que vamos a realizar, vendremos a estar armando desde la aplicación de los moldes, arme el equipo, bueno, arme el molde sobre la placa base. Se cubre cuidadosamente la superficie de la placa con los dos extremos, ¿no? La A y A', que vendrían a ser estos dos extremos acá. Este y este, ¿no? A y A'. Entonces tenemos que armarlo de esta manera el molde para nosotros poder realizar el vaciado. Siempre tenemos que procurar que la superficie en la que estamos realizando el vaciado esté nivelada, ¿no? También es una especificación. Bueno, la extracción y preparación de muestra, como siempre, primero nosotros debemos calentar nuestro material. Este material debe estar calentado a ciertas especificaciones para no sobrepasarnos de las temperaturas permitidas, ¿no? El siguiente punto tendría que ser el de revolver el material para poder vertirlo dentro del molde. Este molde tiene que estar previamente aplicado con un desmoldante, ¿no? En el paso 1, en la preparación del molde, nos dice, ¿no? Que debemos aplicar desmoldantes para prevenir que el material se adhiera. Entonces, una vez ya se aplicó ese desmoldante en el paso 3, nosotros vamos a vertir el material en ese molde. Una vez vertido, este debe ser derramado con un chorro de adelante hacia atrás para que el material se llene sobre el molde, ¿no? Hasta que pase el nivel de llenado. Una vez se vació, tenemos que esperar un determinado tiempo. En este caso, debe ser a temperatura ambiente por un periodo de 30 minutos. En algunas especificaciones, algunos materiales necesitan ser tamizados, debido a que puede ser una mezcla con algún otro material. Entonces debemos tamizar para poder realizar el ensayo. Bueno, el cuarto paso vendría a ser, luego de haber esperado los 30 minutos, colocarlo en un baño María, ¿no? Un baño de agua, un baño térmico, por otros 30 minutos a una temperatura especificada, temperatura de ensayo, de 25 grados centígrados. Una vez pasa este tiempo, nosotros lo que tenemos que hacer es retirarlo y proceder a recortar el exceso de ligante asfáltico, es decir, la parte superior que queda al momento de haber vaciado el molde. Esto nosotros lo retiramos con una espátula o cuchillo caliente, ¿no? Como hicimos con los anillos, si se acuerdan, ¿no? Una vez lo vaciamos, una vez lo retiramos o el enrasado del molde, procedemos a colocar, a armar el equipo, colocando la placa y el molde con la briqueta en el baño, ¿no? Baño de agua, y manteniendo un periodo de 85 a 95 minutos. Este baño de acá que especifica debe estar sí o sí en lo que viene a ser el ductilímetro, para que no se mueva el baño luego al ductilímetro, ¿ya? Este baño de acá tiene que ser realizado en el ductilímetro para no mover mucho la muestra. Una vez se pasa este tiempo, tenemos que quitar los extremos de los moldes, armando las briquetas en el ductilímetro, y tenemos que separar las partes A y A', quedando solamente la briqueta con sus dos extremos colocados. Tenemos que sacar estas dos piezas, la pieza A y la pieza A', ¿ya? Del molde. La aplicación del desmoldante ya lo vamos a ver en un video que voy a mostrar enseguida, ¿ya? Una vez están enganchados en cada uno de los extremos mediante esos dos orificios que tenemos acá, en este y en este, se van a enganchar en los extremos del equipo de ductilímetro. Procedemos a realizar el estiramiento. Este es de 5 centímetros por minuto hasta una ruptura de la briqueta.
tenemos que medir esta distancia que nosotros realizamos en la briqueta. Tiene que superar los 100 centímetros para que nosotros consideremos que el material es dúctil, ¿ya? En el paso 8 dice, ¿no? Mida la distancia en centímetros entre los clips traccionados en el momento de producirse la ruptura. Durante el desarrollo del ensayo, el agua en el estanque del ductilímetro cubrirá la briqueta al menos 2,5 centímetros y esta se mantendrá continuamente a la temperatura especificada. Nos dice hasta qué altura debemos llenar nosotros nuestro recipiente con agua, ¿no? Nuestro ductilímetro. Nos da las especificaciones de tolerancia de la temperatura del agua y dice que se informará el promedio de 3 ensayos. Es decir, que tendremos que realizar tres moldes para nosotros sacar un promedio. Si la longitud promedio es mayor o igual a 100 centímetros, entonces se considera el material como dúctil, ¿ya? Y aquí tenemos una pequeña nota de especificación que nos indica que si el material bituminoso llega a tener contacto con la superficie del agua, o sea, con la parte de arriba, o con el fondo del baño, es decir, la parte inferior, el ensayo no será considerado como normal y se ajustará a la densidad del agua del baño, agregando lo que viene a ser el alcohol metílico y el cloruro de sodio, o sea, viendo cuál es la situación que tengamos, añadimos uno u otro, ¿no? De modo que el material no llega a estar en esta situación, ¿no? Que no toque ni el fondo ni la superficie. Le voy a poner aquí un ejemplo de lo que estoy tratando de decirles. Este es el ensayo que vamos a realizarlo el día miércoles, pues lo vamos a hacer más rápido porque vamos a hacer el ensayo número 5 y 6 al mismo tiempo, ¿ya? Ya que básicamente ambos son similares, entonces, bueno, les voy a realizar los dos ensayos al tiempo. Entonces empezamos con este primero, que es el de utilidad, que va a empezar explicando los materiales y equipos que se van a empezar a ocupar, ¿ya? Me avisan si se escucha, por favor, primero. ¿Se escuchó? No se escucha. No se escuchó. Ya, un momento. ¿Se escucha o nada? No se escucha nada. Bueno, vamos a comenzar la parte de la ejecución del ensayo. Aquí tenemos... ¿Eso se escuchó? Ahora sí. Ya, entonces vamos a ver el video, ¿ya? del material que ya habíamos comentado anteriormente listo, que es la espátula para enrasar, un agitador para fabricar la mezcla antiadherente. La mezcla antiadherente la vamos a fabricar en este caso con glicerina y talco, un recipiente para fabricar la mezcla antiadherente, el molde para el ensayo de ductilidad, que como comenté tiene una forma en reloj de arena, un termómetro que tenga la capacidad de leer 25 grados centígrados, que es la temperatura a la cual se ejecuta el ensayo, y con escala de 0.1 grados,
una parrilla y guantes para calor para manipular las muestras de asfalto. Entonces, bueno, vamos a iniciar con desarmar el molde porque requerimos colocarle la mezcla antiadherente previo al cemento asfáltico. De esta manera vamos a evitar que el asfalto se pegue a la base o a la placa del molde y entonces si no tenemos la mezcla antiadherente no lo vamos a poder retirar. Para fabricar la mezcla antiadherente colocamos una pequeña cantidad de glicerina en el vaso de precipitado o en cualquier recipiente. Colocamos una cantidad de talco. Y revolvemos. Si vemos aquí ya terminamos de realizar la mezcla del talco con glicerina. Tenemos una mezcla espesa. Hay que cuidar que esta mezcla tenga una consistencia espesa para que funcione bien como desmoldante. De lo contrario, ya sea que le falte glicerina o le falte talco, hay que ajustarla. Entonces colocamos una pequeña cantidad en el molde y vamos a proceder a distribuirla bien en toda la placa base. Ups. Hay que cuidar que toda la placa base esté bien cubierta de esta mezcla del material antiadherente, de lo contrario nuestro asfalto se puede pegar y a la hora de desmoldar vamos a tener problemas que van a alterar la forma de la muestra y de lo contrario tendríamos que repetir el ensayo. Entonces, bueno, una vez que hemos colocado la cantidad requerida, vamos a ajustar la parte del molde que le va a dar la forma de la muestra de ductilidad al asfalto, pero no sin antes colocar también mezcla antiadherente en los bordes internos de este molde, porque estos son los que también se van a retirar al inicio del ensayo. Entonces los retiramos. Colocamos suficiente material antiadherente. Y ahora sí procedemos a ajustar el molde. Utilizamos los tornillos para apretar bien ambos ejes o ambos lados del molde y así evitar que se pueda mover durante la fabricación de la muestra. Ahora vamos a colocar nuestra muestra de cemento asfáltico. Bueno, aquí tenemos nuestra muestra de cemento asfáltico. Como también comentamos anteriormente, este es un cemento asfáltico sin modificadores añadidos, que es para los cuales se utiliza el ensayo de ductilidad. Debemos fabricar la muestra vertiendo el asfalto de un extremo a otro. Cabe mencionar que el asfalto se calentó previamente a una temperatura de 140 grados centígrados durante el tiempo mínimo requerido para que adquiriera suficiente fluidez. Hay que recordar que el cemento asfáltico debe de envejecerse o calentarse el menor tiempo posible porque va sufriendo envejecimientos que van a alterar sus propiedades. Cuidamos bien también que todos los bordes estén bien cubiertos de asfalto y dejamos un exceso, como se observa de esta manera, que después vamos a enrasar. Ahora que fabricamos nuestra muestra, debemos de dejar que se enfríe a temperatura ambiente por un tiempo de 35 más menos 5 minutos. La muestra se ha enfriado a temperatura ambiente durante 35 minutos. Tenemos que proceder a meterlo al baño, a un baño de agua a 25 más menos 0.5 grados centígrados.
En estos, generalmente en este ensayo se utiliza el mismo baño del equipómetro que ya está a la temperatura de... Lo traemos al ductilómetro, que podemos ver que se encuentra a la temperatura requerida de 25 más menos 0.5 grados. Estamos en el límite superior y bueno, está ajustando la temperatura del equipo. Y de la misma manera verificamos por medio del termómetro que el equipo esté midiendo correctamente con una graduación de 0.1 grados centígrados. Entonces tenemos una lectura de 25.4 grados, la cual es correcta. Ahora sí, debemos proceder a sumergir nuestra muestra sin enrasar dentro del baño durante 30 más menos 5 minutos. Una vez transcurridos los 30 minutos dentro del baño de agua a 25 grados centígrados, debemos retirar la muestra del baño y llevarla a enrasar. Debemos calentar previamente nuestra espátula, utilizando ya sea un mechero, alguna fuente de calor, en este caso es una parrilla eléctrica, para asegurarnos de que estamos haciendo un buen corte. Sujetamos bien nuestra muestra y utilizando la espátula caliente procedemos a enrasarla. De esta manera es como obtenemos ya nuestra muestra de las dimensiones del molde, con el cual ya podemos iniciar la prueba. Una vez que terminamos de enrasar, debemos regresar nuevamente la muestra al baño de agua a 25 grados centígrados durante un tiempo de 90 más menos 5 minutos. Este tiempo de 90 minutos es esencial para asegurarnos que el asfalto esté realmente a la temperatura de ensayo, que todo el asfalto esté a 25 grados centígrados previo a iniciar el ensayo. En el equipo ductilómetro debemos ajustar el ensayo que estamos realizando, en este caso es el ensayo de ductilidad. Este se puede modificar usando los botones de set para hacer ductilidad o recuperación elástica por ductilómetro, que son los dos modos de ensayo que trae. En este caso vamos a ejecutar el ensayo de ductilidad a una velocidad de 50 milímetros por minuto, que también se puede modificar, pero bueno, la especificación es a esta velocidad. Y vamos a indicarle que lo realice un desplazamiento de 1000 milímetros, o sea, 1 metro. La parte móvil del ductilómetro va a avanzar 1 metro máximo o hasta que nosotros registremos que se ha roto la muestra donde finaliza el ensayo. Este valor también se puede modificar utilizando las flechas, pero bueno, es una buena longitud que está dentro de todos los parámetros, especificaciones actuales de cementos asfálticos. Entonces, únicamente utilizando el botón de set, podemos mover cada uno de estos parámetros e indicamos Enter. Ahora sí, una vez transcurridos los 90 minutos que la muestra debía estar acondicionándose dentro del baño a 25 grados centígrados, vamos a proceder a desmoldarla dentro del mismo baño. ¿Por qué? Porque si yo saco la muestra y la desmoldo fuera, pues estoy alterando la temperatura que ya ajustamos previamente del espécimen. Entonces, dentro del baño hay que aflojar los tornillos. Separamos de la base y retiramos cuidadosamente los laterales, cuidando de no deformar nuestro espécimen. Lo colocamos dentro de los tornillos, ajustándolo bien, que no quede chueco, que quede al ras de los bordes del ductilómetro.
Aquí cabe recalcar que el procedimiento que realizó, como les indiqué, dentro de la misma superficie del agua, o sea, el desmoldado es ahí, pero hay que tratar de evitar esa distancia, ¿no? De una vez desarmado el molde, trasladarlo hasta ese lugar, ¿no? Ya que va a ocurrir deformación. Lo que se tendría que realizar es el desmoldado justo ahí en la misma posición donde están las clavijas del ductilímetro. Y de esta manera podemos iniciar la prueba. Para iniciar la prueba, bueno, ya vimos anteriormente cómo se modifica el tablero. Únicamente, ¿qué es lo que va a hacer el ensayo? Esta es la placa fija, esta es la placa móvil. Esta placa va a avanzar a una tasa de 50 milímetros por minuto, que es lo que vimos en la pantalla del ductilómetro. Y vamos a empezar a detectar cómo se elonga la muestra de asfalto hasta que se rompe. La longitud de ruptura es la longitud que nosotros debemos registrar y es la que va marcando también en la pantalla del ductilómetro. Entonces, iniciamos la prueba, indicando el start. Al equipo. En esta manera acaba de iniciar, podemos ver cómo va elongándose la muestra lentamente y pues nosotros le dimos la condición de que debe avanzar hasta 1 metro de longitud, pero claro, si la muestra se rompe antes, que es lo esperado, podemos parar la muestra, podemos parar el ensayo y únicamente registrar la longitud a la cual se rompió. Cómo ha estado avanzando la placa móvil y el equipo va registrando la longitud que la muestra de asfalto que ha avanzado esa placa móvil. Entonces, justo en el momento donde detectemos la ruptura, debemos registrar esta longitud. Es importante mencionar que por la misma forma del reloj de arena que se ve en el molde, pues es por eso que se va formando ese hilo tan delgado al centro. Por eso es que tiene esa forma particular para que la ruptura suceda al centro. En un ensayo donde la ruptura no sucede en el centro, quiere decir que algo estuvo, o la muestra estuvo mal fabricada, o hubo algún detalle por el cual debemos de repetir la prueba, pues la ruptura se debe de generar al centro generalmente. Bueno, aquí acabamos de observar cómo el asfalto acaba de fallar. En ese momento le pusimos stop al ductilómetro y vemos los dos extremos que ya están separados y registramos con esto la lectura final, que fueron de 710 milímetros, la elongación o la longitud total que resistió la muestra de asfalto hasta llegar a la ruptura. Con esta parte se finaliza el ensayo de ductilidad, dando como resultado final 710 milímetros. Bueno, pudimos observar ahí el ensayo de ductilidad. Como les indiqué, solamente consiste en vaciar un molde que tiene forma de reloj de arena y este se va estirando hasta una elongación que sea mayor a 100 centímetros para considerarlo un material dúctil. Es decir, que si este material al momento de estirarlo se llega a romper antes, quiere decir que no es un material dúctil y se lo considera como frágil. De esta manera nosotros deberíamos anotar a qué longitud es la que el material llegó a romperse. Si fue como en este caso de unos 70 milímetros, es decir, perdón, a esa distancia, quiere decir que no vendría a ser un material dúctil, vendría a ser un material frágil, ¿no? Ahora vamos a ver un poco de lo que viene a ser el ensayo de recuperación. Bueno, vamos a ver la parte de cálculo. A ver.
La parte de cálculo vendría a ser la siguiente, ¿no? Es un promedio de unos 3 ensayos que se realizan. Estos 3 ensayos me van a dar un promedio, ¿no? Una longitud promedio. El número de briquetas y la longitud. En clase normalmente hacemos, bueno, igual en laboratorio normalmente hacen solo dos briquetas y con esas obtienen un promedio y sacan resultados. Cuando es mayor a 100 centímetros quiere decir que el material es dúctil, ¿ya? Si es menor a 100, el material es frágil. Ponemos las conclusiones y las observaciones del ensayo. Las aplicaciones, ¿no? Nos sirven para conocer si el material es dúctil o frágil y así prevenir que se fisure una carpeta de rodadura, evitando así el ingreso de agua a las capas inferiores que socavan el material y dejan espacios vacíos que provocan baches. Es decir, que si yo aplico un material que es frágil a mi carpeta asfáltica, puede que se fisure al momento de trabajar y al tener esa fisura va a ingresar el agua, ¿no? Adentro de la capa y puede afectar mis capas inferiores. Bueno, ahora vamos a ver el ensayo de recuperación elástica. Este ensayo, como aquí en el título dice, es para asfaltos modificados. El anterior ensayo de ductilidad son para asfaltos no modificados, asfaltos convencionales. Cuando un material asfáltico es modificado, adquiere ciertas propiedades y características para dicho material, ¿ya? Aquí las normativas para ver el ensayo y el objetivo. ¿Ya? El objetivo de este ensayo es de determinar la recuperación elástica que posee un betún mediante su estiramiento y corte en las briguetas. El objetivo vendría a ser estirar hasta cierta distancia el material, se va a hacer un corte en el centro de este y se va a observar su recuperación, es decir, la medida en el que el material llega a recuperar su forma anterior que tenía, es decir, la forma del molde que tenía anteriormente, ¿no? Bueno, el fundamento teórico habla más sobre lo que son los asfaltos modificados. Aquí podemos ver una pequeña caracterización de estos asfaltos. Estos asfaltos modificados vendrían a ser elastómeros utilizados como modificantes, ¿ya? De asfaltos que incluyen como el caucho natural y otras propiedades más, ¿no? Aquí podemos ver un poco más, aquí, ¿ya? Los polímeros pueden ser diseñados para obtener amplia gama de propiedades físicas. Se dividen en dos categorías, que vendrían a estar los elastómeros, que son como el caucho, y los plastómeros, que son ya a base de plástico. Estas le dan diferentes propiedades a los materiales. Los materiales vendrían a ser lo mismo, ¿ya? Y aquí hay que recalcar que el ensayo, en este caso, en la normativa de la ACTM, especifica este tipo de molde, con unas briquetas laterales de forma rectangular. Sin embargo, normalmente siempre suelen utilizar este mismo molde, ya que la diferencia entre estos no difiere mucho entre ellas, ¿no? Y bueno, aquí tienen una nota que dice que la normativa ASTM 6084 indica un tipo de centro, pero los resultados obtenidos con ambos moldes muestran no difieren el molde indicado en la norma. Sin embargo, en el que nosotros tenemos ahí, no contamos el mismo molde en forma de esclarema. El procedimiento vendría a ser el mismo elaborado y no cambia, ¿no? Bueno, el único que cambiaría aquí es que tenemos que utilizar también tijeras para poder realizar el corte. Aplicamos el armado también aplicamos el de la placa base y en las partes interiores de las briquetas que vendrían a ser es para que no se logre vender en esas briquetas, que puedan salir esos extremos y que pueda retirarse de la placa base, ¿no? La extracción y evaporación de muestras sería de la misma forma. Calentamos el material
para poder vaciar en el molde. Vaciamos en el molde de manera que vertamos con un chorro de adelante hacia atrás, procurando cubrir toda la zona y que sobresalga de la cantidad necesaria, ¿no?, del molde. Esperamos un tiempo de 30 minutos a temperatura ambiente y también luego de haber esperado el tiempo, los 30 minutos, lo ingresamos en un baño de agua María, ¿no?, un baño de agua a 25 grados centígrados, que bien puede ser en un baño termostático o en el mismo ductilímetro que ya tiene esa característica, ¿no? En el paso número 5 vemos el mismo procedimiento que vendría a ser el corte del exceso de ligante asfáltico mediante el enrasado del material. Un momento. Un momento, por favor. Bueno, voy a seguir. Bueno, una vez con realizado el enrasado, que sería el corte del exceso de ligante asfáltico, volvemos a introducir en un baño María, que en este caso debe ser el del ductilímetro, en un periodo entre 85 a 95 minutos, ¿no? Es decir, 1 hora y media, que debe estar para que adquiera los 25 grados centígrados de temperatura. Luego procedemos a quitar o separar las partes de las briquetas, ¿no?, que vendría a ser la parte A y A' que se mostraron anteriormente, ¿no? En el paso número 7 podemos observar a cada uno de los extremos del ductilímetro y procedemos a realizar el estiramiento, que también va a ser a 5 centímetros por minuto. Esto va a tener una especificación de longitud, que en este caso es hasta una longitud inicial especificada de 20 centímetros. Dependiendo lo que indican, esta medida puede variar, ¿no?, pero usualmente son 20 centímetros para iniciar, ¿ya? Entonces, una vez realizamos el estiramiento, llegamos a los 20 centímetros, detenemos el equipo y procedemos a realizar un corte, ¿ya? El paso número 8 es realizar el corte de la muestra a una distancia media entre los extremos de la briqueta. Es decir, hacemos un corte en el centro y esperamos nuevamente 1 hora y registramos la distancia, ¿ya? Esta distancia que nosotros vamos a registrar va a ser en centímetros. Aquí podemos observar un detallamiento que dice que tenemos que acercar los extremos cortados, que van a ser L1. La diferencia entre esta longitud inicial y la longitud obtenida será una longitud final, que está con L final, y se informará este promedio de 3 longitudes finales, ¿ya? Se obtendrá con el valor de recuperación en porcentaje. Aquí nos habla sobre si tenemos que añadir ya sea alcohol metílico o cloruro de sodio para poder nosotros cambiar la densidad de nuestro baño. Entonces las fórmulas vendrían a ser las siguientes, ¿no? La longitud inicial, que son 20 centímetros. Esta L es la longitud, ¿sí? Y la longitud final promedio, ¿no?, el número de briquetas. La fórmula vendría a ser la siguiente: longitudes finales, longitud inicial y la longitud. Ahora vamos a especificar bien esta fórmula, ¿ya?, con el siguiente esquema que tenemos acá. La longitud inicial vendría a ser la separación que nosotros hemos dado de esta briqueta. Esta longitud inicial debería ser de 20 centímetros.
Una vez se tiró 20 centímetros, nosotros realizamos un corte aquí en el centro, ¿ya? Este corte que nosotros realizamos va a hacer que el material ceda y regrese a su estado original. ¿Ya? Este estado original que va a regresar al material, nosotros lo vamos a llamar L final. Pero nosotros, para sacar esta L final, lo que vamos a obtener va a ser primero la L, que es esta de acá, que va a ser acercando esta parte del molde que se separó 20 centímetros, lo vamos a acercar de manera que se choquen entre sí, ¿no? Que esté bien apegado uno del otro. Y el equipo, el equipo tiene una pequeña regla a un costado con el que nosotros vamos a poder medir esta longitud, ¿ya? Con esta longitud, nosotros vamos a obtener esta longitud final, que es la que me interesa para los cálculos. Entonces aquí nosotros podemos observar que la longitud final la vamos a obtener mediante los 20 centímetros, que es la longitud inicial, menos la longitud que hemos obtenido acercando cada extremo. Entonces de esa manera vamos a obtener longitud final 1, longitud final 2 y 3, ¿no? Y vamos a hacer un promedio de estas longitudes para obtener ese valor de longitud final promedio. Esa longitud final promedio es la que vamos a poner en la fórmula, y la longitud inicial en la parte inferior lo vamos a multiplicar y nos va a salir un porcentaje de recuperación elástica. Tiene que ser mayor o igual a 60%, que nos va a indicar que este material cumple con características de recuperación, ¿ya? Entonces, nosotros necesitamos obtener este valor, ¿no? Este es el importante, pero para llegar a este, nosotros lo que vamos a hacer es, de todo este estiramiento, quitarle esos dos pedazos de extremos que no logró recuperarse, ¿no? Estos dos pedazos. Al LI le quitamos estos dos y vamos a obtener el LF. De esa manera, ¿no? Entonces vamos a volver a mirar un video que nos va a explicar un poco el procedimiento. Voy a tratar de compartirlos la parte que ya corresponde al de recuperación, ¿ya? Hola, buenas tardes. Vamos a ir directo al procedimiento. Ahora sí. Bueno, como vimos anteriormente, el tipo de molde de Reudalena, porque tampoco cuentan con ese molde anterior, pero sí lo menciona aquí en el video incluso. A ver, aquí podemos ver el molde de utilidad y el molde de recuperación, ¿ya? Como son para fines académicos, ellos no tenían el otro molde y se realizan con el mismo. El paso que está mostrando acá vendría a ser el del mezclado del desmoldante y la aplicación del mismo, ¿no? Se aplica en la parte inferior de la base y a los costados de las briquetas, ¿no? Para que ésta pueda separarse del molde. Y vamos a ir al baño María. Luego procedemos a hacer el enrasado con la espátula. Aquí lo voy a mostrar mejor. Pues esencial, como lo mencionamos en ductilidad, para que la muestra de asfalto realmente esté toda a 25 grados centígrados. No podemos dejarle ni menos ni más. Bueno, aquí ya está el material en el baño. 5 grados centígrados. Para poder hacer el enrasado. Y la llevamos a nuestra mesa de donde previamente tenemos acondicionando la espátula, ya está caliente para proceder a realizar el enrasado. Entonces me coloco un guante para calor. Bueno, como vimos antes, se procede a realizar el enrasado del molde y se procede a introducirlo nuevamente al baño, ¿ya? Una vez se introdujo al baño, lo va a desarmar y lo va a acomodar en las briquetas como se hizo en el de ductilidad. Aflojando los tornillos de ambos lados. Inicialmente muevo
la placa en la base para facilitar el desmolde, y de hecho ya se separaron solitos las partes centrales. Entonces, ese tipo de movimiento que está ocupando es el que no deberíamos realizar porque estamos manipulando aquí la muestra, ¿no? Está cambiando su forma. Nosotros tenemos que desmoldarlo tratando de hacer en el mismo lugar en donde se va a realizar, ¿no? En las mismas clavijas. Entonces, dentro del mismo baño, recuerden que no debemos retirar la muestra del baño porque estaremos alterando la temperatura a la cual ya se había ajustado. Lo ajusto dentro del ductilómetro utilizando los tornillos y estamos listos para iniciar el ensayo. Para iniciar el ensayo únicamente vamos a indicarle Start. El equipo que va a hacer, bueno, está avanzando a una velocidad de 50 milímetros por minuto o 5 centímetros por minuto. Va a avanzar hasta una longitud inicial de 20 centímetros. Ese va a ser nuestro primer dato, longitud inicial de 20 centímetros. Y una vez que termine, vamos a proceder a cortar la muestra por el centro. Cabe mencionar que, como les indiqué al inicio, bueno, la forma de este molde no es la adecuada para realizar el ensayo de recuperación elástica por ductilómetro. La forma debía ser plana al centro. En este caso tenemos la forma del reloj de arena, pero para fines académicos funciona muy bien para ver la parte de ejecución del ensayo. Bueno, acaba de finalizar la elongación de 20 centímetros o 200 milímetros, como indica la pantalla del ductilómetro. Ahora debemos permitir que permanezca en esta posición durante 5 minutos previo a cortarla. Procedemos ahora después de los 5 minutos. Bueno, aquí dice que se espera 5 minutos, ¿no? La normativa no especifica ese tiempo, pero sin embargo realizamos el corte directamente, ¿no? Minutos a cortar la muestra por el centro, como se observa aquí en el baño, y vemos cómo inmediatamente los extremos empiezan a retraerse hacia su posición original. ¿Por qué? Porque esta es la parte que nos está dando precisamente la recuperación elástica del material. Un material que tiene una buena recuperación elástica, bueno, pues inicialmente en cuanto se corta, empieza el material a regresar a su forma original, o sea, regresa cada extremo. Y bueno, conforme pasa el tiempo va a seguir contrayéndose, ¿no? Va a seguir regresando a su forma original. Entonces, la especificación nos dice que debemos dejar que repose o regrese a su forma original durante un tiempo de 60 minutos para finalmente tomar la lectura de longitud final. Entonces vamos a dejar que pasen estos 60 minutos y regresamos a ver las muestras. Una vez se realizó el corte, hacemos una espera de 60 minutos, dice, ¿no? Es decir, la 1 hora que se especificó anteriormente. Una vez pasa el tiempo, lo que va a hacer es unir ambos extremos hasta que logren chocarse para poder sacar las mediciones correspondientes, ¿ya? Bueno, una vez transcurridos los 60 minutos, podemos ver cómo los extremos ahora son más cortos, ¿sí? El material ya se contrajo mucho más debido a la recuperación elástica que le brindan los polímeros a este cemento asfáltico modificado. Ahora lo que debemos hacer es, utilizando el equipo, mover la placa móvil hacia la placa fija, y justo en el punto donde se unan los dos extremos centrales, debemos de registrar la longitud final que tiene este espécimen. Así tendremos una longitud inicial de 20 centímetros y vamos a registrar la longitud final, mediante las cuales podremos calcular el porcentaje de recuperación. Entonces, utilizando los botones del equipo, podemos ver cómo se están moviendo. ¿Quieres grabar aquí? Cómo se están uniendo los extremos
Y justo en el momento donde se unan es que vamos a registrar esa longitud final. Y justo ahí, aquí podemos ver que es prácticamente a esta distancia donde se unirían, ¿sí? Los podemos mover un poco para lograr ver esa unión o que no nos falte alguna pequeña longitud por cubrir. Y registramos la lectura indicada en el ductilómetro. Esta sería la lectura, la longitud final de nuestro espécimen después de recuperación o después de haber recuperado esa elongación. Entonces tenemos una longitud final de 130.3 milímetros y con ella es que vamos a proceder a realizar los cálculos. Bueno, hemos finalizado el ensayo y obtuvimos una longitud. Aquí va a ver un poco de los cálculos, a ver cómo lo hacen. Longitud final de 130.3 milímetros. Entonces vamos a proceder a realizar el cálculo de recuperación elástica por ductilómetro de la siguiente manera. Recuperación elástica es igual a longitud inicial menos longitud final entre longitud inicial por 100. Por consiguiente, tendríamos 200, en este caso lo estoy poniendo en milímetros, menos 130.3 entre 200, todo en milímetros, por 100, y así obtenemos un porcentaje de recuperación de 34.9%. De esta manera finalizamos el ensayo de recuperación elástica por ductilómetro con un resultado de 34.9%. Este valor es el que ahora se debe de comparar con especificaciones para cementos asfálticos modificados, por ejemplo, para ver si cumple o no cumple con algún criterio. En nuestro caso nosotros vamos a comparar con el 60% que le di de regla, ¿ya? Si es mayor al 60%, lo vamos a considerar como un material con una buena recuperación. Ahora, en este ejemplo, la fórmula está un poco diferente, ¿no? Yo la tengo aparte, la parte de acá, pero vendría a ser lo mismo, ¿ya? Solo que aquí yo lo tengo aparte. Que vendría a ser mi longitud final, el LI menos la longitud que nosotros hemos sacado en el equipo. Bueno, de esta manera finaliza el ensayo número 6. Entonces, el siguiente vendría a ser el ensayo número 7, ¿no? Hasta el ensayo número 6 es el examen parcial. Entonces, este miércoles finalizamos los dos ensayos, el 5 y el 6, lo vamos a hacer en clase de manera más rápida. Y ya la siguiente clase va a ser el examen ya de los 6 primeros laboratorios. Ya, voy a ver quiénes asistieron hoy día. Fecha 24, no hubo otra fecha. 24, el primero fue el feriado, ya está bien. El día es 05, 5 del 24. Beltrán Morales, Arturo.